Buenos días, la paz del Señor sea con ustedes, hermanos en la fe, amigos que nos visitan. Gracias por estar una vez más con nosotros a través de nuestro canal oficial, La Divina Trinidad. Reciban un saludo de parte del pastorado y hermanos en la fe. A las iglesias hermanas de Morelos y de Oaxaca, que Dios les bendiga y les guarde siempre. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra escuela dominical. Le voy a invitar para que abramos juntos las Sagradas Escrituras en el libro a los Gálatas, escritos por el apóstol Pablo, en el capítulo número 4, y vamos a leer juntos de los versículos 21 al 31. Por favor, busque la cita y lea usted conmigo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, es así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Oremos juntos a nuestro Dios. Incline su rostro y por favor, hermano, allí en su casa, ore usted conmigo. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, delante de su presencia, Señor, inclino mi rostro, porque es mi voluntad y mi condición de hijo buscar de su santa y divina presencia. Le ruego, Padre, que en esta mañana sea usted con nosotros. Llénenos de su presencia, Señor. Visítenos en esta enseñanza, Señor, en nuestra escuela dominical. Queremos que usted hable a nuestras vidas, que sea usted el que nos enseñe, el que nos capacite, Señor, y que llene de sabiduría nuestra mente y nuestro corazón. Que sea usted hablando a sus hijos y a sus hijas, hablando a nuestras vidas, Señor, enseñándonos lo que usted tiene preparado para nosotros. Se lo rogamos, Padre amado, sea usted nuestro invitado de honor. Háblenos, Señor, que nuestros oídos están dispuestos a escuchar y nuestro corazón está dispuesto a recibir. Hónrenos con su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Quisiera iniciar esta lección recordándole que por causa del uso
erróneo de la Torá por falsos maestros, esto es, judíos que pretendían esclavizar a los cristianos gentiles de Galacia bajo el sometimiento y la regulación de la ley para ser salvos. El apóstol Pablo enseñó 4 verdades en sus cartas para el creyente que deposita su fe en Cristo. La primera verdad es que les enseña que en Cristo somos redimidos de la maldición. Segundo, somos justificados ante Dios por la fe. Tercero, también enseña que somos herederos de la promesa. Y cuarto, como estudiaremos en esta lección, a esta carta a los Gálatas, somos libres de la esclavitud. El apóstol Pablo demuestra que la ley conduce a la esclavitud, pero por la fe somos liberados de la esclavitud. En esta lección, usted aprenderá que la ley no salva, que es Cristo, por su gracia, quien nos salva. La ley vino a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para los judíos fue muy difícil entender que Abraham, Moisés y los patriarcas no fueron más que instrumentos de Dios para conducirnos a un propósito de salvación cimentada en Cristo. Los judíos se jactaban de decir, somos hijos de Abraham. Pero el apóstol Pablo les dice, son hijos de Abraham en cuanto a la promesa. No son descendientes por la carne, sino de la fe de Abraham. Los judíos también honraban a su libertador Moisés, pero no entendían que a Moisés utilizó Dios para dar la ley y hacer conocer a todos que la ley nos condena. La ley nos hace entender que toda nuestra vida se conduce en pecado. Por ello, Dios le enseña a su pueblo que para el perdón de pecados es necesario el derramamiento de sangre. Por eso los holocaustos levíticos que presagiaban el sacrificio perfecto de un Redentor llamado Jesucristo. ¿Es difícil entender esto, hermanos? Pues para los judíos sí lo era. Así como lo es para las personas religiosas hacer a un lado sus costumbres, sus tradiciones, su idolatría, y entender que Cristo es suficiente y que en Cristo estamos completos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 21, presenta un argumento para enseñar que la ley conduce a la esclavitud, mas no a la salvación. Pablo inicia con una pregunta en tono de protesta aquí en el versículo 21. ¿No habéis oído la ley? Mire, los fariseos eran judíos que se pasaban horas estudiando la ley. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos de Israel estudian la ley y guardan la ley. A esos les dice Pablo, ¿qué no han oído la ley? ¿No han sido capaces de entender que la ley por sí sola dice las cosas? Entonces les hace una ilustración para corregir el error de ellos. Y esta es la ilustración, versículo número 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Esta historia que relata
el apóstol Pablo en Gálatas 4 es una historia ya conocida por todos nosotros, hermano. Bien sabemos que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Que la esclava era la sierva de su esposa Sara, la cual se llamaba Agar, y que la libre era precisamente su esposa Sara. Y en el versículo 23, el apóstol Pablo dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Sabemos perfectamente bien que la promesa dada a Abraham era que tendría un hijo con su esposa, con Sara. Pero el tiempo pasaba y ambos envejecían. Y esto provocó una inquietud en Sara, pero también en Abraham. Se sentían viejos y quizá aun cuando Abraham es el padre de la fe, yo no dudo que en cualquier momento haya sido un poco débil y por eso recibió a la sierva de su esposa, a Agar, con la cual tuvo un hijo. Sí, mas el de la libre, que es Isaac, su hijo con Sara, ese es el de la promesa. Entonces, un hijo de Abraham es según la carne, o sea, Ismael, y el otro, Isaac, es el hijo de la promesa. Pero en los versículos 24 y 25 dice el apóstol Pablo lo siguiente, lo cual es una alegoría. O sea, el relato que les está haciendo el apóstol Pablo a estos religiosos, a estos judíos, a estos hombres que perseguían como salvación la ley, les está haciendo una representación. Esto es una alegoría, una representación en que las figuras de estas dos mujeres tienen un significado. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. En estos dos versículos, lo que está diciendo Pablo es, hay un hijo que vino de Abraham, que encabeza lo que tiene que ver con la carne. El hijo de la promesa encabeza la descendencia de Abraham por medio de la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, la salvación no es por las obras, no es por la ley, es por la gracia. Le dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia. Todos sabemos que los descendientes de Ismael, hasta el día de hoy, se conocen como árabes. Entienda esto. Los hijos de la carne y los hijos de la promesa son antagónicos. Uno representa la ley, el otro representa la gracia. Uno representa la esclavitud, el otro representa la libertad. Por eso dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Luego hace referencia a Isaías 54. Escuche, porque escrito está, versículo 27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Obviamente se está refiriendo a Sara. Escuche, el Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a sus discípulos, estas son las palabras, está en el libro de Lucas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los libros escritos por los profetas, hermano, escuche bien, los libros escritos por los profetas no forman parte de la ley. Entonces los judíos deberían entender lo que Dios les decía
a través de los profetas y los salmos. Estos libros, hermanos, se complementan perfectamente para que los judíos pudieran entender lo que no querían entender. Nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento, escrito después del cumplimiento de lo que la ley, los profetas y los salmos escribieron. De manera que ahora podemos tener una visión total y completa de lo que Dios nos quiere decir. En el versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Lo que está diciendo el apóstol es que la salvación no es por la ley, no es por lo que viene de la carne, no es por lo que viene de la esclavitud, es por la promesa, es por la fe. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué le está diciendo Pablo? Les está diciendo, no es raro que los judaizantes ahora estén persiguiendo a los que han creído en la libre. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es interesante que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, aquí en su carta a los Gálatas, como en todas ellas, nos revela que esas diferencias que tuvieron Sara con Abraham por causa de Ismael e Isaac, en Génesis 21:10, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esto, hermanos, se trataba de un plan de Dios, que ahora es una gran verdad para nosotros. No tenemos que guardar la ley, tenemos que confiar en la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy.
Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres. Ahora hablemos de la herencia y del heredero. Le invito para que pasemos juntos al libro de Gálatas, pero ahora en el capítulo número 3, en los versículos del 16 en adelante. Por favor, busque esta cita y leamos juntos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Recuerde que Abraham demostró su fe de una manera especial al esperar dos cosas de parte de Dios: la promesa de una tierra como herencia y la promesa de un hijo como heredero. El nombre de la tierra que fue prometida como herencia a Abraham fue la tierra de Canaán. Pero Abraham también tuvo fe de que no solo recibiría una tierra física, sino también otro tipo de herencia que sería una tierra espiritual o una tierra eterna. Gálatas 3:17 confirma que la promesa de esta herencia estaba asegurada por un pacto. Recuerde usted que un pacto es un convenio entre dos o más personas, o el testamento que hace una persona. Es importante recordar que una vez que ha sido ratificado un contrato o un testamento, nada puede invalidar ese testamento o tampoco se le puede añadir nada. En Gálatas 3:15 dice el apóstol: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Según las leyes humanas, una vez que ha sido ratificado un testamento, nadie puede alterarlo. Pues mucho menos, hermano, se puede alterar el testimonio de nuestro Dios, cuando Él ya había prometido cumplirlo. Pablo emplea este argumento en Gálatas
3:17, para corregir los errores de los falsos maestros. Esto pues dijo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Perdón. Cuando hablamos de una herencia, pensamos inmediatamente de quién será el heredero. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham y a su simiente, o sea, a su descendiente, este descendiente, sin lugar a dudas, era Cristo. Ya sabemos que la bendición prometida a Abraham fue cumplida en Cristo. Pero Dios hizo esto para que Cristo compartiera su herencia con nosotros. Leamos Gálatas 3:29. Y así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Según estos versículos, hermanos, tanto judíos como gentiles que creen en Cristo son los herederos de Dios junto con Cristo. Aunque al principio la promesa de la herencia se refería a la tierra de Canaán, entendemos que la frase heredar la tierra también tiene un significado mucho más amplio, especialmente cuando los hijos y herederos en Cristo o con Cristo usan el ejemplo de la tierra prometida a Abraham. Pablo ha demostrado de forma clara y categórica, empleando el mismo Antiguo Testamento que usaban los falsos maestros, que los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, son los verdaderos herederos de la promesa, y que los falsos maestros y los que siguen sus errores no pueden heredar la promesa y deben ser echados fuera. Hermano, amigo que me escuchas, esta alegoría de Sara y Agar es una representación muy significativa para que los judíos de aquella época entendieran la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Hoy, usted y yo también somos libres, también vivimos bajo la gracia. El Redentor, nuestro Salvador, nos ha hecho verdaderamente libres. ¿Usted ya vive bajo la gracia? ¿Usted ha recibido y aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, amigo que me escucha? Si no lo ha hecho, le invito para que tome esta decisión importante en su vida y se acerque a Cristo. Amigo que me escucha, deseche de su vida todo lo que le ata a la esclavitud. Tenga la valentía de desechar cualquier costumbre, cualquier tradición que no conduce a la salvación. Tenga la valentía de despojarse de una religión que nos ata en sus costumbres y tradiciones y que muchas veces nos esclaviza en la mayor parte de la religión a vivir una vida en dogmas, en reglas y en estatutos como los judíos en aquella época y como muchos hoy en día también viven. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para darnos la libertad. Él murió en una cruz por usted y por mí. Él nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora somos herederos con Cristo, usando el ejemplo precisamente de la tierra prometida a Abraham. Somos herederos por la fe. Le invito para que reflexione y recapacite en la enseñanza que el apóstol Pablo
hoy a través de las Escrituras nos ha enseñado. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias le doy, Señor, porque en esta mañana usted ha hablado a nuestras vidas. Gracias por instruirnos, por capacitarnos, por enseñarnos, Señor, esta gran verdad. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Y en ese tenor, Señor, agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que usted haya tenido a bien entregar a su Hijo en una cruz en rescate por toda la humanidad. Valoramos, Señor, el sacrificio de nuestro Redentor y Salvador en esa cruz. Creemos, Padre, que Él no tenía por qué estar en esa cruz. Éramos nosotros, Señor, los que deberíamos de estar pagando por causa de nuestros pecados el sufrimiento y la muerte en esa cruz. Pero reconocemos su grande amor y misericordia sobre los hombres de la tierra, que a pesar, Señor, del sufrimiento, usted tuvo la decisión de entregar a su Hijo en un madero. Hoy, Señor, valoramos ese sacrificio. Hoy, Señor, valoramos la muerte, Señor, de nuestro Redentor y nuestro Salvador. Hoy, Padre de misericordia, le decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias. Gracias porque no somos dignos ni merecedores, Padre, de recibir el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que si ahora pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecadores. No es a través de una religión, no es a través de una enseñanza, no es a través de las buenas obras, costumbres o tradiciones. Es a través de su Hijo amado quien hizo el sacrificio por nosotros. Si no hiciéramos, Señor, si no valoráramos, Padre, el sacrificio de su Hijo, dice su palabra que solo queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorarse a los adversarios. Oh, Padre Santo, gracias, Señor, por la libertad que nos ha dado. Gracias por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Reciba usted todo honor, toda gloria y todo honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.